la fresa, el cherry al helado. Es el diatesaron, que es la primera armonía de los evangelios, que data del 170. El diatesaron de Tasiano registra el texto completo. Dice: id por todo el orbe, predicad el evangelio a todas las criaturas, e enseñad a las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiera seguir con citas de Tertuliano y con citas de Cirilo de Jerusalén, que todos ellos, con excepción de Cirilo, son anteriores al concilio de Nicea en el 303. La iglesia temprana, los herederos de la tradición apostólica, que son llamados padres apostólicos, registraron una continuidad en el uso de la fórmula trinitaria, y también tenemos textos de que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Hiciste una pregunta en la cual yo tengo que demostrar que el bautismo solamente en Jesús es inválido, y no es así. Desde el principio dije que acepto el bautismo en el nombre de Jesús como válido, pero también acepto en nombre de las tres divinas personas, la fórmula larga, también válido. Quien tiene que demostrar que no es válido o que hay alguna prohibición en el Nuevo Testamento sobre la fórmula trinitaria, eres tú. Porque es un texto bíblico que está allí, está presente, está atestiguado. Y para negarlo, entonces, tendría que tener un argumento demasiado fuerte en base a la crítica textual del texto para negar que no estaba allí. Bien. 2 minutos 30. Bueno, después pudiéramos seguir más adelante con las intervenciones. Perfecto. Luego de ver entonces la refutación de Juan Hernández, ahora vamos a pasar con Porfirio Torres, 10 minutos para la refutación. Bien, en ningún momento he puesto en tela de juicio tu devoción por Dios. No, el comentario que hice, lo que dije es para que noten que la teología te lleva a estudiar más filosofía humana que palabra de Dios. Porque te manda a estudiar lo que dijeron los padres de la iglesia, que tal concilio, y todas esas son informaciones que, aunque históricamente yo la uso y son buenas, no sé, lo que uno tiene que usar como fundamento y argumento es la palabra de Dios. Ahora bien, usted me decía, usted acepta que el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús es bíblico y que es correcto. Entonces ya ahí estamos de acuerdo. Él me dice, si tú demuestras que el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo es el incorrecto, pues entonces ahí sí ya consideramos cambiar de postura. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahora, demostrar entonces eso. También me dijiste, demuestra aparte de Mateo capítulo 28, donde más el Señor instituye el bautismo. Queriéndome dejar dicho, no existe. Sin embargo, yo entiendo que cuando el Señor dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, está hablando del bautismo. Está mandando a los discípulos a predicar el evangelio. Dice, le debes predicar a toda criatura. Y el que crea y se bautice, o sea, te está diciendo que no solamente predique, y que cuando la gente crea debe someterse a un bautismo. Está mandando a bautizar. Hay una institución del bautismo. También en Lucas, capítulo 24, dice así, y que se predique en su nombre. Interesante, Lucas, narrando los últimos días o las últimas horas de Cristo en la tierra, y está instituyendo a los apóstoles a predicar, dice que se anuncia a todas las naciones el arrepentimiento en mi nombre. ¿Entiende? Aunque no está haciendo alusión directamente a la palabra bautismo, sí está anunciando en nombre de quién se debe la gente arrepentir y en nombre de quién van a recibir el perdón de los pecados. Cuando tú lees el libro de los Hechos, dice, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay ningún otro nombre dado debajo de los cielos de los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Entonces, por esa razón es la importancia y por eso la Biblia instituye el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a salir un chin de la Biblia, ya que estamos hablando de historia, de concilio. Yo puedo demostrar también con la historia, con la iglesia, con los padres de la iglesia, que Mateo capítulo 28, verso 19, no es más que un invento de la iglesia católica. Es un texto añadido como los tantos que la iglesia católica ha añadido. Y usted que es profesor y es licenciado en teología, puede desmentirme o decirme si estoy en lo incorrecto, si no se han añadido textos a la Biblia actual. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, usted como teólogo sabe que en los manuscritos más antiguos no está.
le doy libertad de que me responda, ¿sí o no? Sí, igual que Marcos 16:16. Ok, pero vámonos con lo que te estoy preguntando, ¿verdad? Tú dices que primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no está. Sí, sí, es verdad, no está. Acaba de ver el público. Pero tampoco está Marcos 16:16. Mejor todavía, ya van dos textos que no están en la Biblia. Sí, pero tú sabes ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años se le han añadido textos a la Biblia. Entonces, si se le han añadido textos a la Biblia, yo hago el siguiente razonamiento. Si supuestamente Cristo instituye en Mateo 28:19 que hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego de ahí nadie aparece bautizando así, y la Biblia jamás vuelve a hablar del tema, yo puedo decir aquí hay un maco. Considero y creo que este texto o fue adulterado, o fue añadido, o tiene mala memoria los apóstoles. Ahora veamos lo siguiente. Según Jerónimo, San Jerónimo, padre de la iglesia, Jerónimo de Estridón. él dice lo siguiente: Mateo, que también es Leví, escribió su evangelio originalmente en hebreo. Sí. Lo dice San Jerónimo, que fue escrito En hebreo. en hebreo. Ahora, Eusebio de Cesarea, otro padre de la iglesia, dice lo siguiente: de los manuscritos más antiguos para esta época donde él vivía, que se han conservado en la biblioteca de Cesarea, se encuentra el evangelio de Mateo en hebreo. Eusebio dice: el manuscrito más antiguo que se tiene del evangelio de Mateo está en el idioma hebreo. Y puedes leerlo, esta cita está en la historia eclesiástica de la iglesia, en su capítulo 49, página 16. Dice lo siguiente, ojo, usted puede investigar eso, y si no la cita la vamos a poner en la descripción. ¿De qué libro? ¿De qué Historia eclesiástica de la iglesia. Sí, pero dentro de la historia eclesiástica, ¿de qué libro? El tomo 3, el tomo 3 de la historia. Atención con esto, lo que él dice, citando a ese manuscrito, atención, el manuscrito que había en Cesarea, en la biblioteca de Mateo en hebreo, él cita Mateo 28, verso 19, y mira cómo lo cita. Y luego le dijo a cada uno: id y hacer discípulos en mi nombre. Él dice también que ese manuscrito en hebreo fue traducido luego a otros idiomas lo mejor que se pudo. Ahora, en esas traducciones, que al griego, que al latín, pudieron haber manipulado y añadido textos como primera de Juan 5:7. ¿Por qué? Por el empeño de la Iglesia Católica Apostólica Romana, luego del Concilio de Nicea, de infiltrar y plasmar la doctrina de la Trinidad por donde quiera. No tengo textos para sustentar la Trinidad. Meto primera de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Meto en la fórmula bautismal para que desde pequeños se bauticen a los niños con esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un total invento. Sigo citando, que me quedan 4 minutos. También, en ese mismo libro, bueno, ya cité que él dijo: vayan y hagan discípulos en mi nombre a todas las naciones. En mi nombre. No dicen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicho por Eusebio. También la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, dice: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica, en la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, declara: nosotros, la Iglesia, cambiamos el bautismo del nombre de Jesús al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cita más, la Enciclopedia Británica, la 11ª edición, volumen 3, página 365, dice: la fórmula bautismal fue cambiada por la Iglesia Católica del nombre de Jesús al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra Enciclopedia Católica del año 1913, volumen 2, página 365, dice: los católicos, entiéndase todo el sacerdocio, el liderazgo, los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Ya voy terminando. También la Enciclopedia Católica, en su volumen 8, dice: Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ayudó a cambiar el nombre del antiguo bautismo, oye cómo le llaman ellos, el antiguo bautismo en el nombre de Jesús, a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y termino con esto. Enciclopedia Católica, 1967, edición 2, volumen 2, página 56. Una referencia explícita de la fórmula actual no es encontrada en los primeros siglos. Mencionaste la Didache, pero la Iglesia Católica, que tiene todos los escritos de los padres de la Iglesia, todo
y tú puedes acceder a toda esa información, y dice, no hay una evidencia real, confiable, que diga que en los primeros siglos se utilizaba tal fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tú me citas un documento que dentro del mundo teológico se entiende que sí, que era de la época, aunque sabemos que ni siquiera los evangelios son de la época primitiva, fueron luego escritos. Al principio se transmitió de manera oral, no literalmente se conserva hoy en día. Por ejemplo, todos los libros, y es bueno que sepan esto, la mayoría de libros del Nuevo Testamento, no del Antiguo porque ahí varía, pero del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros, muchos de ellos no fueron escritos directamente por el autor, sino transcritos luego, se mantuvo por tradición oral y luego se transcribieron para conservar por la destrucción del templo, el corre-corre que había con Roma y Jerusalén, pero ya ese es otro tema. Con lo que quiero terminar y dejar es que si los padres de la iglesia dan referencia de que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, y citando los padres de la iglesia el libro de Mateo, dice que no aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia misma dice, la iglesia católica se jacta, nosotros lo cambiamos. La enciclopedia británica dice, fueron ellos que lo cambiaron. ¿Por qué resistirme a decir que eso está en la Biblia cuando eso fue añadido por la iglesia católica? Entonces creo que acabo de demostrar, mi contrincante podrá estar en desacuerdo, pero ahí está la evidencia histórica. Acabo de demostrar que fue un invento con el pasar de los años y no que estaba ahí en sus escritos originales. Y hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque nadie habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo bautizando a la gente. Ni en las cartas de Pablo, ni en los demás evangelios, ni en los libros de los apóstoles, en Hechos. Nadie fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos, como mi hermano aquí acaba de decir y está de acuerdo, fueron hechos en el nombre de Jesús.